Pasamos al siguiente punto del día, que es la moción del Grupo Popular por la igualdad de todos los españoles. Señor secretario. A la vista de la moción, consta en el expediente de la comisión informativa con 4 votos a favor de don Héctor Aparicio, don Vicente Herbás, don Estefanía Sales y don María Luisa López, y 3 votos en contra de don José Gregorio Moya, don José Francisco Moro y don Francisco Llora, que propone al enmendando pleno adoptar los acuerdos indicados respecto a la igualdad de todos. Muchas gracias. ¿Quién defiende la moción? Señor Herbás. Gracias, señora alcaldesa. Moción que presenta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Segorbe por la igualdad de todos los españoles. Exposición de motivos. Nuestra Constitución, en su preámbulo, para establecer la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de cuantos integran la nación española, proclama la voluntad del pueblo español de garantizar la convivencia democrática dentro de la propia Constitución y conforme a un orden económico y social justo, asegurando el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. En una sociedad democrática avanzada es la Constitución y su cumplimiento lo que garantiza la convivencia, que todos los ciudadanos compartan una misma atmósfera de libertad e igualdad, el respeto a las reglas de juego previamente acordadas y la pluralidad, resolviendo mediante el diálogo las diferencias que de ellas se derivan. Los partidos democráticos están obligados a trabajar en favor del interés general de la sociedad, a la que representan desde su respectiva opción ideológica y a través de los cauces que establece la Constitución. Es decir, si hablamos de convivencia, todos los partidos deben someterse al compromiso cívico de preservar las condiciones políticas que más puedan favorecer la concordia social, que no es otra cosa que la convivencia en libertad e igualdad. Se ha producido un radical giro estratégico del Partido Socialista Obrero Español en materia de pactos, consistente en despreciar a aquellos que pueden favorecer políticas de Estado y la convivencia dentro del orden constitucional, para centrarse exclusivamente en los acuerdos de transacción política con cualquier partido dispuesto a proporcionarle apoyos parlamentarios, incluidos aquellos partidos cuyos líderes han sido expresamente condenados por los tribunales por alterar gravemente la convivencia al incumplir el ordenamiento constitucional. Asimismo, esas alianzas han ido, como es comprensible, acompañadas de exigencias cada vez mayores a las que el Gobierno ha ido sometiéndose por el mor de su propia supervivencia política. En la pasada legislatura, modificando el Código Penal para, desprotegiendo a la propia Constitución, eliminar el delito de sedición y rebajar las penas asociadas al de malversación, así como promoviendo y aprobando el indulto en contra de la opinión del Tribunal Supremo que los condenó, de los líderes independentistas que, de acuerdo con la sentencia de este tribunal, trataron de subvertir el orden constitucional. En la actualidad, y tal y como parece indicar el pacto suscrito con Junts, se pretende seguir haciendo nuevas concesiones y dando nuevos privilegios al independentismo. Ahora, a través de un opaco proceso de negociación política en que lo que se está sobre la mesa es una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación. De manera increíble y desafiante para el sentido común, cada uno de estos pasos, dado el manifiesto perjuicio de las condiciones imprescindibles para la convivencia democrática, han sido invariablemente justificados por parte del Gobierno. Lo único cierto es que ese recurrente pretexto de la convivencia solo esconde un afán de supervivencia política personal y que pactar tratos de privilegio con quienes quebraron el orden constitucional y que en muchos casos amenazan con volver a intentarlo, supone un escarnio para la dignidad democrática de los españoles como ciudadanos libres e iguales. Hace 45 años los españoles acordamos una Constitución por la que nos convertimos en una nación de ciudadanos libres e iguales. Fue un acuerdo histórico, refrendado por la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba poner fin a 3 siglos de división y enfrentamiento. Un acuerdo que desde su artículo primero reconocía la igualdad como un valor supremo del ordenamiento jurídico, que en su artículo 9 obligaba a los poderes públicos a que las condiciones para la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, y que era necesario remover los obstáculos que la dificultaban. No solo eso, en el artículo 14 se estableció como el primero de los derechos y libertades el que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La igualdad de y entre españoles es uno de los principios que conforman nuestro ordenamiento democrático y uno de los pilares sobre los que se asienta nuestra convivencia.
Hoy, en España, la igualdad está más amenazada que nunca con el acuerdo de gobierno alcanzado entre los independentistas y el Partido Socialista Obrero Español para hacer presidente a Pedro Sánchez. Una ley de amnistía, cualquiera que sea la trampa o el encaje constitucional que se pretenda buscar, no es admisible en la Constitución española de 1978, que se fundamenta, entre otros valores, en la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Las asociaciones de jueces han emitido un comunicado conjunto en el que alertan de que el pacto alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts por Catalunya supone una evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra la separación de poderes. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, recuerda que los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley y critica las referencias del acuerdo a una supuesta judicialización de la política, que puede dar lugar a acciones de responsabilidad. Además de la ley de amnistía, el Partido Socialista Obrero Español se ha comprometido a poner en marcha comisiones de investigación parlamentaria para examinar las causas que vinculan con el lawfare, es decir, con la supuesta guerra jurídica contra el independentismo. Las asociaciones consideran que esta medida podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales. Las asociaciones recuerdan el artículo 117.1 de la Constitución, que establece: la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales. Una vez más, los españoles debemos dar lo mejor de nosotros mismos, al igual que sucedió en 1978, con generosidad y altura de miras. Los partidos mayoritarios debemos poner las bases de nuestra convivencia y afrontar las amenazas que tenemos como nación para seguir construyendo una sociedad moderna, avanzada y plural. Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no se puede someter los fundamentos del consenso constitucional al capricho de unas minorías influyentes que puedan resultar al beneficiarse de una coyuntura parlamentaria determinada. Por lo tanto, la propuesta de acuerdo que se plantea es la siguiente. El Ayuntamiento de Segorbe manifiesta que la convivencia democrática dentro de la Constitución y la aspiración de la sociedad española en su conjunto, que impulsó el Pacto de 1978, debe seguir siendo el fin último de la actividad de todos los partidos políticos, tanto como la defensa de la libertad y la igualdad que le son inherentes y del principio de legalidad que la hace posible. El Ayuntamiento de Segorbe manifiesta que la convivencia democrática y la consecución de un orden económico y social justo solo son posibles desde el respeto a la Constitución, por lo que no se podrá nunca alcanzar mediante negociaciones políticas para la consecución de una mayoría coyuntural en el Congreso de los Diputados, cuando dichas negociaciones afectan a los fundamentos de la Constitución, que es la norma suprema de convivencia. Sobre todo si los interlocutores de esta negociación son personas acusadas y huidas de la justicia o condenadas por actos de extrema gravedad contra el orden constitucional, que lejos de demostrar el mínimo atisbo de arrepentimiento, no dejan de reiterar su intención de volver a repetir sus acciones contrarias a la Constitución. El Ayuntamiento de Segorbe recuerda, en relación con el apartado anterior, que con los graves actos cometidos por los responsables políticos de la intentona secesionista en Cataluña en 2017 supusieron un golpe directo contra las aspiraciones de convivencia democrática de los catalanes en particular y de los españoles en general. El Ayuntamiento de Segorbe recuerda que los sucesivos privilegios legales que el Gobierno ha concedido y, según todo parece indicar, está dispuesto a seguir concediendo a las personas incausadas y condenadas por estos actos, no suponen en ningún caso un beneficio para la convivencia democrática, sino que, muy al contrario, la perjudican seriamente y lesionan la dignidad de los españoles como ciudadanos libres e iguales. El Ayuntamiento de Segorbe se adhiere al comunicado suscrito por la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, que considera que el pacto de investidura alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts para investir a Pedro Sánchez supone una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. El Ayuntamiento de Segorbe condena rotundamente
cualquier forma de violencia que se pueda producir contra sedes de cualquier formación política y rechaza cualquier tipo de amnistía posterior que otorgue impunidad frente a dicha violencia. El Ayuntamiento de Segorbe insta al Gobierno de España a que proponga un modelo de financiación autonómica que garantice los principios de igualdad y solidaridad y que sea fruto del acuerdo entre todos, para que los segorbinos seamos iguales en oportunidades que el resto de la ciudadanía. Rechazamos cualquier privilegio unilateral al margen del acuerdo entre todas las comunidades autónomas, provincias y municipios. El Ayuntamiento de Segorbe reclama al Gobierno que garantice un marco de financiación de ayuntamientos, diputaciones y cabildos basado en la suficiencia, la solidaridad y la equidad entre los diferentes territorios. Por último, dar traslado de estos acuerdos a la Presidencia del Gobierno, a los portavoces parlamentarios en el Congreso y en el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta es la moción que presenta el Grupo Popular. Gracias, señor Blas. ¿Algún portavoz que intervenir en este punto? Adelante, señor Blas. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Bueno, el Partido Popular vuelve a confundir el Congreso de los Diputados con el Pleno del Ayuntamiento de Segorbe, vuelve a hacer política nacional en un pleno municipal que no tiene competencias, no tiene nada que ver. Presentan, y me voy a remitir a una frase del señor Pascual del pleno de agosto, una moción populista de corta y pega que ni siquiera han redactado ellos, lo podían haber hecho y corregir las faltas de ortografía, y que nada tiene que ver con el municipio de Segorbe. La traen simplemente para usar el pleno y posteriormente la televisión pública para hablar de lo que les manda su partido y nada más. Esto es una simple moción populista. Entiendo que los partidos grandes trabajéis así, pero creo que el pleno del Ayuntamiento de Segorbe no se merece estos plenos que no tienen nada que ver ni con sus vecinos, ni ninguno de ellos mañana va a notar ningún cambio en sus vidas. Esto se aprobará y pasará con más pena que gloria. Nada más. ¿Alguna intervención más? Sí. Adelante. Bueno, lo primero, gracias, señora alcaldesa. Buenas noches a todos y a todas. Una vez más, asuntos nacionales y que poco o nada afectan a los segorbinos y segorbinas traídos a un pleno de la ciudad de Segorbe. Una vez más, aunque me tenga que repetir al señor Llora, una vez más una moción de copia y pega desde la sede de la calle Génova, que lo único que cambia es la palabra Segorbe respecto a otros pueblos, ciudades y autonomías, pues lo hemos podido ver exactamente igual en otros ayuntamientos. Ya les adelanto que votaremos en contra y que, bajo mi parecer, las mociones que presentaban cuando eran oposición estaban muchísimo más pensadas para los segorbinos y segorbinas. Así que, ya que tanto les gusta ahondar en el pasado, mírenlas, estúdienlas y díganme cuántas de ellas han cumplido en 4 años de gobierno. La verdad que pensaba que no habría que volver a tocar el tema de la amnistía, la igualdad de los españoles y otros mantras similares que llevan lanzando como quien lanza una granada de mano y piensa que nadie va a salir herido. A lo largo de estos meses, pero con más insistencia en las últimas semanas, hemos tenido que escuchar auténticas barbaridades. Gobierno comunista, dictadura encubierta, dictadores, traidores, anticonstitucionalistas, vendepatrias, insultos al presidente, a ministros y ataques a nuestras sedes. De hecho, lo único que tiene de bueno esta moción es la condena a los ataques de nuestras sedes, pero si verdaderamente les hubiera importado, hubieran hecho un comunicado público. Por lo que realmente pienso que disfrutan viendo esto, pues hemos podido ver en las redes sociales de algunos de ustedes las palabras Sánchez traidor. Si esto fuera una dictadura, pongo la mano en el fuego a que nunca se hubieran podido decir este tipo de barbaridades sin castigo alguno. Eso sí, la Ley de Protección Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, sí que penaliza, al igual que las manifestaciones ilegales que han alentado, eso sí, pacíficas. Solo los rojos creamos disturbios. Como siempre, los únicos constitucionalistas son ustedes, pues cada vez que alguien saca una ley y ustedes no están en el gobierno, la acusan de inconstitucional e incluso la llevan al Supremo y al Constitucional. Y menos mal que nunca le han dado la razón, pues llevasteis al tribunal la ley de matrimonio igualitario, con la que también se llenaron las calles de Madrid, la ley del aborto, o la ley de la eutanasia, o la ley del divorcio. Todas ellas las declararon inconstitucionales, pero ¿saben lo único inconstitucional que ha pasado por este país los últimos años? La ley de amnistía fiscal que aprobó el señor Montoro. Y eso sí que lo declaró el Tribunal Constitucional, que era anticonstitucional en 2012. En esta ley se enriquecieron pues los de siempre. Se perdonaron más de 2.800 millones de euros. No era eso parece ser que no era desigualdad entre los españoles, eso era beneficiar a unos para pagarlo todos. Y que todo quede dicho, si empiezo con todos los políticos sentenciados por casos de corrupción en su partido que aprovecharon de esta amnistía, se me acaba el tiempo, lo dicho. Hipocresía en estado puro. La verdad es que me ha sorprendido porque ha leído directamente la moción
y ha soltado todos los mantras pues, que llevamos escuchando estas semanas. Pero, vamos, lo que me parece de verdadera hipocresía, porque es que no hicieron nada diferente a lo que hicieron ustedes con el Pacto del Majestic. Lo verdaderamente hipócrita es lo que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Les recuerdo que ustedes dijeron que jamás pactarían con vos y lo han hecho. Y el otro día volvieron a atacar a nuestro presidente por declarar el Estado de Palestina, cuando el señor Margallo también lo declaró. Y miren, justamente porque Israel pretendía apoyar a Cataluña. La verdad es que la historia es caprichosa y en este momento Margallo hacía un movimiento valiente. Ahora Pedro Sánchez nos pone a la cola de Europa. Ver para creer. Pero, ¿saben? Lo que más me impresiona es que nos acusan de vender España por 7 votos, cuando ustedes han vendido la mayoría de ayuntamientos y comunidades en las que gobiernan con pactos junto a políticas que dicen que la violencia de género no existe, que el cambio climático es una mentira, que la Agenda 2030 es un proceso demonizado, que lo que busca es terminar con el mundo y destruirlo con una globalización común, que el cine español es una basura, que alimentamos chiringuitos y que las diputaciones no deberían existir. La verdad es que no sé qué pensarán ahora que gobiernan junto a ellos la Diputación de Castellón. Yo, sinceramente, lo que sí que puedo decir es que estamos a la altura de las circunstancias, sigamos abordando el conflicto en Cataluña como hemos hecho en los últimos años, apagando el independentismo con diálogo y transparencia, porque mirando al pasado, la mayoría de conflictos se han solucionado con el perdón y la reconciliación, como el Tratado de París, que pondría fin a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el castigo, como el que sometimos a Alemania con la Paz de Versalles, ya sabemos lo que originó el peor conflicto bélico de la historia. Pues a veces el perdón es la mejor solución para no caer en el olvido. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. ¿Alguna intervención más, señor Urbas? Menos mal que el señor Gascón dice que no tiene nada que ver con este pleno y con Segorbe. Menos mal. Pues mire, lo primero que le voy a decir a los dos es que lo que afecta a España afecta a los segorbinos, por lo menos a mí. Y me imagino que a los de mi grupo y a muchísimos segorbinos, porque nos consideramos españoles. Por lo tanto, las decisiones de España las tenemos que tomar todos los españoles, no unos. Eso vaya por delante. De Palestina no le voy a decir nada porque me quiero centrar en otro tema. Y traemos la moción a este pleno porque nos afecta a Segorbe. Están tomando decisiones en España que nos afectan y por lo tanto tenemos que manifestarlo. Y lo manifestaremos las veces que haga falta. Por lo tanto, traeremos las mociones que haga falta al respecto de esta tropelía que se carga la igualdad de España. Estamos en una situación extraordinaria y urgente por defensa de la igualdad, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho para todos los españoles. Principios que con esta ley de amnistía que están elaborando se rompen. Es la ruptura de los principios constitucionales que recoge la Constitución del 78. Y los segorbinos, les reitero, estamos también con la Constitución del 78, que es el marco que nos legisla. Por lo tanto, sí que afecta a los segorbinos. Pero claro, el ansia de poder de Sánchez y toda la extrema izquierda, pues proponen una ley que beneficia a un prófugo en un maletero, a Puigdemont y otros, que se fugaron de la justicia para no ser juzgados. Y tenemos que ir allí, a Suiza, con un prófugo a pactar lo que va a pasar en nuestro Estado, en España. Eso es lo que está ocurriendo, que un prófugo es el que decide desde allá lo que tiene que hacer, lo que se tiene que hacer aquí. No tienen ni el valor ni la dignidad de exigir que todas las negociaciones referentes al Estado español se hagan en España. Luego hablan de un relator o no sé qué romance, que también, no, en España no, allí. Y nadie sabe lo que están hablando, ¿no? Y esto, la ley esta de amnistía para que Puigdemont pueda venir a España de manera triunfal, humillándonos a todo el resto de los españoles, pues se une la rebaja de las penas la eliminación del delito de sedición y las rebajas de la malversación para toda la otra banda que fue condenada, que no se marcharon como en un maletero. Por lo tanto, yo creo que son la quiebra del Estado de Derecho. En el momento que se pone control a las decisiones judiciales, estamos perdidos. Si no, miren otros países. Y no lo decimos el Partido Popular, lo dice la inmensa, todo el Poder Judicial, en todos los jueces de primera instancia, del Tribunal Supremo, del Consejo General, menos el fiscal general del Estado y menos el presidente del Tribunal Constitucional. El resto todos, antiguos socialistas, pero lo más importante es que lo dice la sociedad civil. Por lo tanto, eso sí que es importante, ¿no? Que la sociedad civil
se manifieste contrario a esta tropelía que es lo que ha pactado Sánchez con un prófugo. Si lo dijo el presidente Sánchez, levantaré un muro para ser presidente frente a media España. Es decir, la derecha y la izquierda, lo dijo él mismo, eso es desigualdad. Y ojo, le recuerda algo esta afirmación. Sánchez recibe las órdenes del prófugo y luego, pues bueno, lo que conocemos, que Cataluña recaudará el 100% de sus impuestos y dejará de aportar a la caja solidaria. Ustedes, la izquierda, la extrema izquierda, que hablan de solidaridad, olvídense de hablar de solidaridad ya, con esta medida. Las inversiones en cercanías, lo que quieran. ¿Cómo vamos a mejorar las cercanías nuestras con Sagunto y con Valencia? Imposible si se van a ir todas a Cataluña. También hay un compromiso para incentivar que las empresas que se marcharon en 2017 vuelvan, dándoles incentivos para que vuelvan a Cataluña. También nos veremos afectados la Comunidad Valenciana y los segorvinos también, porque las empresas que hay en la Comunidad Valenciana son también, ya no hablemos de la deuda que pagamos todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo y escuchando. No, la deuda no la paga Pedro Sánchez, la deuda de Cataluña la vamos a pagar entre todos. Por lo tanto, ¿dónde está la solidaridad del Estado? No, está la solidaridad con Cataluña, a costa del resto de los españoles. Estos son algunos de los compromisos que conocemos, porque claro, no conocemos. Yo tengo una confianza, tengo una esperanza, y tengo una esperanza que, como Pedro Sánchez siempre nos miente, que en este caso también nos mienta y no se cumpla nada de estos compromisos, porque creo que es lo que sería bueno para el conjunto del Estado. Eso es a lo único que me puedo agarrar, digamos, en este caso, en que siga en su línea de que siempre nos engañó las elecciones del 23 de julio. No llegó a hablar nunca de que, si era necesario, haría una ley de amnistía para que el prófugo le votara y fuese presidente. No habló del muro con la mitad de los españoles. Lo que pretenden convertir es a los justos en España que sean los malos. Entonces eso es difícil de asumir, ¿no? Por lo tanto, y ya lo último, crear comisiones parlamentarias para revisar los procedimientos y decisiones judiciales. Esto, pues claro, señor Gascó, le tengo que decir, así es como empiezan los golpes de Estado. Sí. Y usted es más joven que yo. Y le deseo mucha salud. Pero si esto no cambia, usted se acuerde cuando tenga muchos años, se acuerde, porque yo ya no estaré, se acuerde de lo que yo he dicho en este pleno. El control del Poder Judicial es el control del fin de las libertades de los ciudadanos. En el momento, los políticos pueden controlar a los jueces, pero eso es donde cabe. Ustedes saben dónde cabe. Cabe en Cuba, cabe en Venezuela, cabía en Argentina. En eso cabe. En España no cabe, en un Estado democrático y libre, con una Constitución que tenemos que nos ampara a todos los españoles. Por lo tanto, yo pienso que hemos cogido una deriva muy grave para los españoles y, claro, y evidentemente, dentro de esos españoles, de los 44 millones y pico, los 9.000 segorvinos también somos españoles. Por lo tanto, tenemos que defender los intereses de todos los españoles. Gracias, señor Hervás. ¿Alguna intervención más? Adelante, señor Hervás. Muchas gracias, señora alcaldesa. Primero, felicitar al señor Hervás. Sería difícil calzar Venezuela aquí, pero ha sido capaz de hacerlo. Falta oveja solo. Voy a repetir algunas frases que ha dicho, porque me ha llamado la atención. Lo que afecta a España afecta a los segorvinos, y la sociedad civil se manifiesta. Yo no he visto manifestaciones en Segorbe y sigo sin saber en qué va a afectar aprobar esta moción en los segorvinos mañana, pasado, en su día a día, en qué le va a afectar, sigo sin saberlo. Luego ha dicho que se va la tropelía de cargarse la igualdad. La tropelía fue no aprobar la moción de la enfermedad escolar para el IES Cueva Santa y sí tenerla en el seminario de la Milagrosa, que, vuelvo a repetir, me alegro un montón de que esté. Luego habla y se... Ay, perdón. Quería hablar de la ESO, perdón. Quería hablar de la ESO, de la... Sí, pero la ESO solo en dos. Luego habla de la Constitución del 78, algunos está removiendo en su tumba, de los fundadores de su partido, cuando votaron en contra. Y para terminar, yo creo que el que rompe España es el que roba dinero público.
Bueno, lo primero pediría que se respetasen los tiempos. Antes se han cortado todas las declaraciones a los 7 minutos. El señor Urbán ha utilizado 16, 10 en su primera declaración y 6 en la... Desconecto si es un pro. Disculpe, aquí voy a intervenir yo ahora. Cuando uno defiende la moción, tiene que defender la moción y luego empiezan los turnos de palabra. O sea que aquí se respetan los tiempos siempre, porque yo corto a todo el mundo cuando el tiempo ha llegado a su fin, ¿eh? A todo el mundo, igual. Bueno, veo que no me he distanciado mucho de todo lo que iba a decir usted, la verdad. Pero bueno, yo le voy a decir lo que significa la igualdad, pero para los segorvinos. Porque de todo lo que ha dicho, poco o nada afecta al bolsillo o a su día a día. La igualdad para los segorvinos, imagino, que es la subida del salario mínimo interprofesional, la subida de las pensiones conforme al IPC, no vaciar la hucha de las pensiones, como hicieron ustedes. La igualdad es que uno de cada 4 trabajos en España sea de personal altamente cualificado, la estabilidad contractual, la reforma laboral, la ley de acceso a la vivienda. Eso es igualdad para un segorvino o una segorvina. Esas son las políticas que queremos y seguiremos haciendo para que España avance sin dejar atrás a nadie. Como usted ha dicho, el gasto social es de vital importancia. A ustedes les ha dado igual la financiación de las comunidades autónomas desde siempre. Durante todo el mandato de Rajoy no elevaron ninguna queja al Congreso para ello y fuimos ninguneados año tras año. Y el pasado día, cuando ustedes presentaron una moción en el Senado para hablar de la financiación, no dedicaron ni una línea. Ni una línea de la financiación. Solo hablaron de los mantras de Sánchez. Solo. Y únicamente de esos mantras. A mí, como segorvino, la verdad que me avergüenza tener que hablar de esto en nuestro pleno, cuando hemos conocido que tenemos uno de los presupuestos más bajos de la historia de Segorbe y que la situación por la que pasa este ayuntamiento es bastante crítica. Y parece que a ustedes les da igual. Esto, la verdad, es que tendría que llamar la moción de igual les da, porque igual les da la situación del CADER, la del casco antiguo, la limpieza de nuestras calles, la sociedad musical, el conservatorio, sigue adscrito la red de centros de consellería, parece que les da igual Segorbe. Pues con sobrevivir al día a día, lo ha dicho hoy más o menos usted, en palabras más resumidas, parece que les basta y sinceramente habría que hacer examen de conciencia con los sueldos que tienen conforme a la situación por la que pasa este ayuntamiento. Les recuerdo que no hace mucho pedían que se desbloqueara el remanente de este ayuntamiento. ¿Por qué no lo hacen ahora para invertir por Segorbe? Una inversión real y no basada en el 1.200.000 que les dio Chimo Puig para el pintor Camarón. Gracias. Muchas gracias, señor Gascón. Señor Herbás, ¿quiere intervenir? El señor Gascó tiene la habilidad de hablar de lo que le interesa, pues evidentemente yo también hablo de lo que considero relacionado con la moción. Por cierto, el remanente debía de saber ya que en las fechas que estamos no da tiempo de liberarlo porque no da tiempo. Yo no me avergüenzo de hablar de esto en este pleno porque pienso que estamos viviendo, ustedes se ríen, a ustedes les parece bien que se den concesiones a un prófugo a costa de todos los españoles. ¿A ustedes les parece bien eso? Pues díganlo, y lo van a decir, van a votar en contra de la moción. Por lo tanto, yo pienso que sí que nos afecta Segorbe. Un tema, a usted me habla de otros temas, pues bueno, no. Pues un tema como este, de control del Poder Judicial, de control, de entregarle lo que pida un prófugo, de que nos controlen fuera de España, no tienen valor ni de que se hable de España en España, sino en el extranjero. Por lo tanto, nosotros seguiremos defendiendo la Constitución del 78 y de ahí pues será difícil movernos hasta que no haya una consulta en que lo de todos lo decidamos entre todos, y entonces pues ya se decidirá lo que se tenga que decidir, pero entre todos, no entre los que quiera el señor Sánchez. Y ahí nos vamos a mantener, porque no puede ser de otra manera que por lo menos el Partido Popular dé un paso al frente en defensa de la igualdad de todos los españoles, y es lo que estamos haciendo, y lo seguiremos haciendo, señor Gascó, mientras tengamos salud y ganas como las personas que estamos aquí y muchísimas a las que representamos, seguiremos haciendo, porque claro, es que es todo echarse en manos de un prófugo para gobernar España. Es que echarse en brazos de un prófugo, eso es lo que ha pasado en España. Ustedes, claro, intentan aquí que si Palestina, que si no sé qué, que no. El problema más importante que tiene en este momento España es la garantía de la igualdad y de la libertad, que está amenazada por el gobierno del señor Sánchez. Ese es el problema más importante, porque si no hay igualdad y libertad, no hay nada. Por lo tanto, eso es una reflexión
que yo sí que quiero destacar. Gracias. Gracias, señor Blas. ¿Alguna intervención más? Señor Llora, ¿quiere intervenir? Señor Gascó, adelante. Pues la verdad es que el Poder Judicial sí solo le afecta para ciertas cosas, porque cuando el Consejo del Poder Judicial lleva bloqueado durante varias legislaturas, eso no le importa ni le parece intervenir, ¿no? Eso no. Y lo de que se mantiene la Constitución de 1978, pues lo mismo, con la amnistía fiscal se la saltaron a la torera y no pasó nada. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y no era nuestro. Y nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gascó. Señor Blas. Para finalizar brevemente, España se rompe robando dinero, muchos han robado dinero, señor Llora. Ya para finalizar, este indulto que se pretende con la ley de amnistía a los segorvinos le supone pues no un insulto, le supone pues una degradación. Y un insulto, como decían ustedes, que traer una moción de este tipo al Pleno era un insulto a los segorvinos, no es cierto. Esto es la defensa de los segorvinos. Y realmente lo que es el insulto a los segorvinos es que se haga lo que se ha hecho de pactar con un prófugo y con todos los enemigos de España, que es lo que ha hecho el señor Sánchez. Ese es el insulto a los segorvinos. Gracias. Gracias por las intervenciones. Bueno, tanto el señor Gascó como el señor Llora, como representantes de sus partidos en este momento, hablan de cualquier cosa con tal de no entrar en el fondo de esta moción, porque creo que les da vergüenza la situación y no tienen argumentos para poder rebatir. Esta ley, que a ustedes no les preocupa nada, por lo visto, supone la ruptura de los principios constitucionales de la igualdad, de la seguridad jurídica y de la separación de poderes. Ustedes y sus partidos pasarán a la historia por no defender la Constitución y la libertad de este país. Y no hay ni habrá ningún capítulo de la historia tan indecoroso e impresentable, porque un presidente que compra su investidura a cambio de delincuentes que diseñan su propia amnistía, en el acta de hoy constará esto. Algún día la historia contará este capítulo y también se contará, como estoy diciendo, en el acta de hoy, que los socialistas de Segorbe y la agrupación de Segorbe Participa, si no aprueban la moción que el Partido Popular ha presentado, también serán cómplices de lo que pueda ocurrir. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? No hay abstenciones.